Miren qué bonita novela. La verdad es que yo la disfruto un montón. Bienvenido, Gallo Molina, con ustedes, señoras y señores, para hablar Mira, del Club de los 27. No, no es cierto, para hablar de un personaje que le gusta mucho el Club de los 27. Pero pues a mí me gusta siempre empezar con una pregunta que la verdad es que siempre la responden muy similar, pero cada quien muy distinto. Y lo cierto es, pues, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes de que este libro o esta novela, aparte de que haya ganado un premio importante, que es el Juan Rulfo de primera novela, pues ahora ya esté editado, esté lista en librerías, que lo podamos comprar, que podamos platicar de él? ¿Qué se siente? sí, gran pregunta porque fue un largo 2024, Mm. porque fue el año en el que se estuvo pues maquilando, ¿no? Básicamente la novela y trabajando su impresión y pues se siente, es una alegría tal vez extraña en el sentido de que pues siempre se habla mucho de estas cuestiones de cumplir los sueños. Y sí, ¿no? Cuando, no sé, una persona cumple sus sueños, pues se le ve eufórico, se le ve, no sé, o sea, como con ciertas emociones o muy emocionado. A mí me suele pasar que la euforia es muy contenida o las emociones son muy contenidas o muy hacia adentro, pero sí, definitivamente, y aunque suene como cursi o como cliché, pues sí, desde que la estaba escribiendo, sí soñaba con el día de poder entrar a una librería y verla ahí, ¿no? Y poder como tocarla y olerla y palparla en todos sentidos. Entonces, sí se siente, pues, como se siente cuando alguien sí cumple con algo que solo había podido imaginar previamente, ¿no? Entonces sí es como una alegría inmensa, pero te digo, contenida. No, cuando entré a la librería y lo vi, pues no lloré, pero eso no significa que no estuviera como pues súper contento y realizado de ver eso como materializarse, ¿no? Qué bueno, espero que no haya subido un auto después. Chiste para los que ya leyeron la novela, si no, pues ahí se los dejamos de tarea. Pues yo, de hecho, ahorita que me lo platicabas, esta emoción contenida, hasta me imagino esta escena clásica ya de los memes, pero sobre todo una película súper motivacional que es, ¿no? Así como "Y en ese momento fue cuando descubrí la verdadera felicidad, Sí, sí, ¿no? sí, Caminando exacto. entre la gente, todo el mundo en su cotidianidad, pero tú sabiendo lo que estabas disfrutando y pues creo que de eso también va mucho esta historia, ¿no? Entonces me alegra que lo digas como en esta parte de cumplir los sueños, ¿no? Fuera más allá de el chistorete del carro. Y pues yo debo admitir, te lo dije un poquito antes de esta charla que empezara a grabarse, ¿no? Pero lo cierto es que creo que entro en esta generación en donde, pues digo, ya no tengo 27 años, ¿no? Pero o sea, no tiene tanto que los cumplí, entonces me acuerdo yo de mis 27 en donde de pronto caía en el 20 de que estaba revisitando How I Met Your Mother y cuando empieza la serie, Ted Mosby Ujú. tiene 27 años, ¿no? Ah, mira, Es curioso, ese, ¿no? ese dato no lo sabía, pero es ese tipo de personaje, creo, sí. Exacto. Entonces, siento que a esta nueva generación de adultos jóvenes que estamos hoy en día, pues inmersos en más dificultades que en las generaciones anteriores para, ya no digamos comprar una casa, comprar un coche, estar como en las carreras de las redes sociales, es complicado. Entonces, la verdad es que hice mucho clic con Lucas. Yo creo que por lo que vi, de hecho, por ahí en Goodreads no soy el único. Creo que es una historia muy universal, muy humana, sobre todo para los que estamos creciendo y desenvolviéndonos como adultos en este mundo hoy en día. Entonces, pues a mí me primero que nada, de pronto siento que Lucas está construido de una forma que hasta no sé. Y aquí es la pregunta, si es Ujú. autorreferencial, si de pronto esta cuenta que de hecho ya vi que está en Instagram, no tanto en Twitter, de netas musicales. ¿Cómo fue que llegó Lucas a ti? O en cierta medida Lucas es como una especie de parte de Gallo Molina. Cuéntanos cómo fue que este personaje se acercó a ti y que decidieras contar su historia. Gran pregunta. Bueno, quiero contestar primero lo de netas musicales porque sí la Ajá. había creado en Twitter, pero no me acuerdo de la contraseña. No. Mm. Entonces ya se perdió. Ok. Y digo, luego mutó a Instagram porque creo que igual ya es un mejor medio tal vez para eso, más Sí, visual y Twitter ya ni siquiera se llama Twitter, entonces sí, ya sé. pertenece Se a una mosqueó. época, exacto, pertenece a una época pasada, ¿no? Sí.
Pues Lucas, sí, justo fue un problema escribirlo. O sea, un problema bonito, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues se logra la novela, pero fue muy complicado. eh, yo nunca había escrito literatura como tal, ¿no? Había escrito en blogs y siempre obviamente es como esta escritura de blog en primera persona y pues contando tus cosas, ¿no? Y vas encontrando tu voz. Y en literatura, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces sí fue un choque de empezar a escribir y empezar a darme cuenta de que en realidad estaba escribiendo como siempre he escrito. Entonces no existía un personaje ahí como tal con voz propia, sino que más bien pues era yo intentando ficcionalizarme a través de Lucas, ¿no? Y eso no iba a dar buenos resultados porque en una novela los personajes tienen que existir en su propio plano, no sé, terrenal o como se quiera ver, ¿no? O sea, tienen que tener pues vida propia por sí mismos, más allá del autor y más allá de quien lo escribe, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escribirlo, que no me acuerdo, de hecho, porque me han preguntado que por qué se llama Lucas, ¿no? Y creo que simplemente es un nombre que vi en algún lado y me gustó. Y es algo que me ha pasado constantemente, que escucho nombres o leo nombres y digo, ese es un nombre que me gusta para un personaje, ¿no? Entonces, sí, no hay como un simbolismo detrás de por qué se llama así, pero justo lo empiezo a escribir y sí empiezo como a ver esta distancia, pero al momento de escribir esa distancia no existe, ¿no? Porque solo me escuchaba a mí mismo. Y justo algo que he contado es que literal tuvo que ser en terapia. Yo estaba en terapia en ese momento y le contaba a mi terapeuta de las cosas que iban pasando mientras escribía la novela. Y llegó un punto en el que le dije, es que no logro, sí, como desprenderme, ¿no? Del personaje, porque este personaje no soy yo, o sea, este personaje tiene que tener su propia vida y su propia voz y demás. Entonces, pues sí, o sea, yo le llamo como una especie de proceso de terapia creativa, porque además Ok. yo nunca hubiera imaginado que en terapia podrías tratar tus temas creativos, pero pues a fin de cuentas están totalmente hilados a quién eres tú, ¿no? Ya tus sentimientos, emociones y demás. Entonces ahí, literal, en terapia fue donde empezó como este proceso de separarme de esta otra personalidad totalmente distinta. Y luego también, junto con la asesoría que tuve por parte de Jaime Mesa, que fue mi editor y fue quien me asesoró durante todo el proceso, bueno, una parte del proceso de la novela, también ahí salieron como muchas claves de cómo escribir a este personaje, desde dónde está contando la historia y demás. Entonces, como que se combinan esos elementos, tanto de terapia como de la asesoría, pues, de escritura, que también es otro tipo de terapia, creo yo. Y, y ahí se empieza a facilitar el proceso de poder escribir al personaje con su propia voz, con sus propias cosas e imaginarlo. Me ayudó mucho imaginarlo como una persona de carne y hueso con la que yo me podría sentar a platicar o a entrevistar o lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí caí en cuenta como de, ok, o sea, somos personas que tal vez somos parecidas, así como hay otras personas con las que tienes cierta relación y te pareces o tienes ciertos rasgos parecidos o les han pasado cosas parecidas, o sea, en Claro. ese sentido encuentras similitudes con el personaje, obviamente, pero ya a partir de ese momento ya pude como comenzar a verlo como otra persona totalmente distinta. Me encanta porque ahorita acabas de dar un punto, algo que me llama mucho la atención, que también es muy de esta generación. No encontré esta charla, pero yo recuerdo que hace ya unos cuantos ayeres estuve en una charla que se grabó tipo TED Talk o algo así, en donde un escritor hablaba mucho sobre los problemas de los grandes clásicos, ¿no? Hablaba como en el sentido de la comunicación. ¿Qué habría pasado si en Romeo y Julieta existiera el celular y entonces pudieran haberse mandado un mensaje siquiera o por hablar por teléfono y la tragedia no hubiera terminado en una tragedia, ¿no? Y creo que ahorita también formamos parte de una generación en donde de pronto hay historias en donde quizás no existieran las historias y desde un inicio los personajes habrían decidido ir a terapia, ¿no? Como le Sí, pasó a sí, Janis sí. Joplin, como le pasó a Jimi Hendrix, y en algún momento lo planteas en la historia, ¿no?
Este mismo año tuve oportunidad al final de acercarme a Ted Lasso, que también me parece una serie maravillosa, y también Sí. es un punto central hablar de terapia, hablar de nuestros problemas, ¿no? Entonces, eso es como lo que hace muy fresca esta historia, ¿no? Independientemente de que se está contando en este contexto y que está acompañada de citas musicales que son de grupos que de pronto aquí existen, ¿no? Yo a 1975 los vi en el Corona Capital, ¿no? Y de Ujú. pronto Daniel por ahí va y les toma fotos, ¿no? Y tengo amigos que van y toman fotos a conciertos y dije, es que esto podría ser cualquiera de ellos, ¿no? De pronto encontrarnos por ahí, ¿no? Y sobre todo en esta parte de que tú dices estabas en un proceso creativo también durante la terapia, ¿no? Entonces, me parece formidable que también sea una, pues, invitación, digámoslo así, a aquellas personas que, aunque son de nuestra generación, todavía no se animan a dar ese paso de hablar de sus problemas, hablar de sus emociones, y que es tan necesario, ¿no? Hoy en día. Entonces, no sé si en ese mismo proceso, independientemente cuando estabas hablando de Lucas, ya has tenido oportunidad de hablarlo tal vez igual con tu terapeuta, que no sé si sea como Leo, ¿no? En este caso, pero eh, hay alguien que ya se ha acercado, creo que me parece como una herramienta terapéutica muy cool para que los psicólogos digan, mira, léete esta novela, a lo mejor y te hace clic, no lo sé. Ya en alguna de las presentaciones, alguno de tus nuevos lectores te lo han dicho, si no, ya me adelanté yo, pero ¿cómo ha sido también este acercamiento? Aparte de lo que te decía que había en Goodreads, de quienes ya te leyeron y de pronto se dicen identificados o que se han acercado como con alguna otra especie de lectura a lo que tú querías decir. Sí, bueno, respecto a lo de la terapia, justo sí, Leo está muy basada en mi terapeuta, Mm. que de hecho tuve una presentación en Mérida hace como 2 semanas y ella fue. Entonces sí fue muy cómico tener a la persona en la que está basada el personaje ahí y que además fue la que hizo las preguntas más incisivas y más profundas y las que más me metieron en problemas. Entonces surgió el chiste ahí de nunca inviten a sus terapeutas a sus presentaciones del libro o a sus cosas, porque saben más de lo que, bueno, no, saben lo que deberían saber, ¿no? Justo, irónicamente, no creo que nadie me ha mencionado como tal el tema de la terapia en la Mm. novela como algo específico. Creo que eres la primera persona que me lo menciona. Eh, y más bien lo que me han contado es que, bueno, algo que me sorprende porque creo que parte de las inseguridades que tenía al momento de escribir la novela era, pues es una novela en la que no pasan cosas como muy extraordinarias, ¿no? Pues no hay narcos o no hay, no sé, violencia o no hay, ya sabes, o sea, no hay un Sí, sí, asalto, no claro. hay, sí, o sea, no hay, o no hay, no sé, erotismo, ¿no? No hay escenas sexuales explícitas o cosas por el estilo que, pues sí, que muchas novelas actuales tienen esos elementos y también es parte del por qué nos llaman tanto la atención, ¿no? Entonces yo decía, Claro. bueno, pues es que esto es la vida común y corriente de una persona. Y justo algo que me han dicho es que eh, los ha dejado picados, ¿no? Que leen un capítulo y como que sí quieren seguir como sabiendo qué sucede y pasar al siguiente. Y eso fue como, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre que de verdad, o sea, te metiste a la historia de tal manera que te interesa como de verdad ese como cosquilleo de quiero seguir leyendo, ¿no? Eso está muy padre. Y pues es un libro corto, entonces muchas personas lo han leído en un día. O sea, me dicen de que, pues lo empecé en la mañana y lo terminé en la noche o a la mañana siguiente. Mm. Y eso también se me ha hecho muy, muy padre. Y sí, justo creo que lo que más se ha repetido en los comentarios, porque además muchas de las personas que más esperaban el libro o que sabían que lo había escrito y que iba a salir, que son personas pues, de mi círculo cercano, muchas están en los 27. Entonces sí era Ok. como, me urge leer algo en lo que hable de las cosas que precisamente estoy atravesando en este momento, que son ese tipo de crisis que mencionabas antes, ¿no? Que es el hecho de que, pues muchos de nosotros no estamos casados y no tenemos hijos y, ya sabes, o sea, como que precisamente muchas personas están en esa circunstancia, pero a la vez muchas otras personas de esa misma generación sí lo están, ¿no? O ya heredaron la empresa familiar o ese tipo de cuestiones y su vida está totalmente asentada y entonces no tienen que estar como buscando más cosas. Entonces, sí, como que los comentarios han ido alrededor de esos temas más que nada. Bueno, otro tema que igual se repite mucho es
spoiler alert, el de pues, la muerte de Fede, ¿no? Ujú. Que mucha gente ya se la olía, ya me decía, ay, ya Sí, sabía que sí. iba a morir, pero aún así, como que sí es un momento que la gente sí me dice que sí sienten como el trancazo emocional de pues sí, o sea, no sé si es porque tal vez al leer eso pensamos en qué pasa si mi mejor amigo se muere hoy, ¿no? O mi mejor amiga. Entonces, creo que por ahí también ha ido como la conversación un poco en ese sentido, pero justo lo que mencionabas de la terapia no es algo que mucha gente haya como reparado y que me haya dicho como ese elemento en sí, pero qué bueno que lo notaste y que lo Sí. sacas a colación para conversarlo. Porque aparte de todo es, o sea, viene de un detonante muy fuerte que es justo el que quería nombrar y que de hecho creo que justo es lo que más llama la atención, porque a pesar de que digas que no es una historia en donde pasan cosas extraordinarias, eh, pues esta situación de fe de la forma, incluso la broma irónica del universo, ¿no? Mm, ujú, Ahí ya sin spoiler, ¿no? O sea, digamos que el personaje Lucas le hace un regalo muy particular a su amigo, ¿no? Que su amigo la está rompiendo, como dirían, en el mundo, y pues el universo tenía otros planes de pronto, ¿no? Entonces, la verdad es que ese momento sí suele ser bastante duro y es el desencadenante para poder llegar a más allá, que por eso es lo que yo quería llegar, ¿no? O sea, que no todo en este mundo como narrativo de ahora. Y aquí, por ahí en la parte de la descripción sobre ti, habla que también pues hayas tenido como ciertos acercamientos más hacia el guionismo, que por ahí estás con Paramount. Entonces, a mí me hace esa ilusión más allá de que si se pudiera adaptar como una especie de película, más bien como una serie, porque cada capítulo, y ahora que lo dices, sí se siente esta estructura como esta del cliffhanger, ¿no? Ahorita que lo ujú. dices, no, obviamente yo sé que es algo muy consciente o tal vez sí, ¿no? Y a lo mejor estoy viendo como medio conspiranoico yo de sí, lo hizo pensando en esto, pero desde el momento en que ya sabemos que Esme le están llamando y por qué le tendría que estar llamando y que algo pasó y que no le quiere contestar, como que en ese momento algunas personas que ya así ya se siente, ¿no? Entonces cuando a final de cuentas sucede lo que sucede, eh, pues es satisfactorio por un lado de saber si ya sabía por dónde venía, pero en cierta medida es Ujú, como ojalá y que me equivocara y ujú. desafortunadamente por ahí va la historia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte eso. Evidentemente es una obra literaria, se siente así, es lo que es, ¿no? Pero al mismo tiempo, tus nociones como y experiencia hacia la construcción más del guionismo y todo, seguramente hicieron que se facilitara mucho más la lectura, ¿no? O sea, yo tengo esta impresión que a veces hay libros en donde el utilizar palabras rimbombantes que necesitas un diccionario al lado o frases construidas para que suene como un aforismo que tienes que estar leyendo 3 o 4 veces para Mm, poderle ujú. como entender, no es algo que sucede en tu novela, es sumamente digerible, ¿no? Y creo que eso lo hace disfrutable en el sentido de que es como va a estar viendo una serie, pero en nuestra mente. Entonces, a mí me gustaría que también nos contaras parte también de ese proceso. No sé si igual alguien ya te lo haya dicho, pero lo cierto es que se podría adaptar esto perfectamente ahí como guiño, guiño HBO o Amazon o Netflix que están invirtiendo ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo te lo imaginas? O sea, ¿esta historia crees que pueda tener todavía una nueva etapa en algún futuro? Si sí, ¿te gustaría, o sea, cómo ha sido ese proceso también, ¿no? En la construcción de esta historia. Sí, justo Jaime, que es la persona que mencionaba con la que pues, edité y que me asesoró en la escritura, justo me decía al principio, cuando le pasaba las cosas que iba escribiendo, me decía que justo tengo más como el chip de guionista que de escritor, ¿no? Por los trabajos previos que he hecho. En el sentido, uno, que fue un poco más fácil estructurar la historia desde el principio y entonces ya sabía yo qué iba a escribir, precisamente por esa como forma de plantear una historia, ¿no? Que para un guionista es muy estructurada en el sentido de las cosas que tienen que ir sucediendo, y que en la literatura, pues muchos escritores es más bien como lanzarse pues a un viaje de escritura, de ir escribiendo y ver a dónde los lleva la historia, ¿no? Que para mí, a mí no me funciona, eh, como que necesito saber perfectamente antes qué va a suceder, ¿no? Y también algo que me decía era que pues escribía como frases muy acotadas, ¿no? O como todo muy
puntual, ¿no? Como que lo que hacen los personajes y dicen los personajes. Y eso es muy de guionismo, obviamente, porque pues en un guión no puedes meter aspectos literarios. Y entonces él me decía como, o sea, está bien, pero esto es literatura y es una novela, entonces, o sea, extiéndelo, ¿no? O sea, extiéndelo y crea frases más ricas, ¿no? O danos más imágenes, o danos analogías o metáforas, o todo este tipo de recursos que podemos usar, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, como que el reto sí fue un poco más cambiar el chip a lo literario y a darme como ese chance de esta historia se puede contar de una manera mucho más rica, ¿no? A Ujú. través de la literatura. Y luego también algo que me pasó es que mientras la iba escribiendo, justo en mi cabeza la veía como una película todo el tiempo. O sea, todo el tiempo con cada escena que escribía o cada capítulo era como, me imagino, o sea, era como si lo estuviera imaginando como si ya tuviera un contrato en la mesa de es que esto va a ser una película, entonces como que ya tienes que empezar a pensar cómo sería en una película, que eso no pasó. Pero sí, o sea, como que yo ya imaginaba perfectamente cómo se ve este espacio y cómo se ve el personaje y cómo se ve tal cosa y como que sí lo tenía muy presente en la imaginación. Entonces, desde el principio dije, sí, o sea, esto es una novela, pero dentro de la novela como que si quitas ciertas partes te queda un guión, ¿no? O sea, como que ya hay un guión que no está escrito ese guión, pero como tal, pero digamos que el esqueleto sí existe como de guión. Entonces, a mí sí me gustaría que fuera algo más, o sea, está totalmente pensada para que sea algo más. No había pensado en la posibilidad de serie, pero justo ahora que lo mencionas también podría ser. Siempre lo imaginé como película, pero sí, o sea, la intención sí sería totalmente que esto sí sea una historia audiovisual, porque pues creo que tiene como muchos elementos para poder verla así. Y justo algo que pienso a veces, como si esto ya fuera a pasar, ¿no? Pero justo pienso muy seguido en que va a ser un problema conseguir a The 1975, ¿no? que va a salir carísimo. Que aparezcan en la película y que seguramente si se hace en un producto audiovisual tendría que ser otra banda probablemente. Pero bueno, ya nos preocuparemos de eso en el futuro si es que pasa. Pero sí, Temas del productor. totalmente, exacto, totalmente estuvo pensado así desde el principio. Me encanta. Pues la verdad es que sí es un gran viaje. O sea, creo que mucha gente puede hacer clic. Si yo lo hice y te digo que trae como estas reminiscencias, o sea, son cosas generacionales, pues entonces, pues yo te felicito, yo te agradezco mucho y no quisiera dejar de lado pues ya nada más como también este tributo que se le rinde al famosísimo Club de los 27, que fue como empezamos hablando pues forman también una parte muy importante de la novela, ¿no? O sea, a final de cuentas es la identidad que a sí mismo se asume Lucas, entonces pues nada más preguntarte de todos los miembros del Club del 27, ¿cuál es tu favorito y cuál es el que te puede hacer más eco y te ha acompañado más a lo largo de la escritura de esta novela? Muy buena pregunta. Creo que sería por un aspecto generacional, como dices, pues creo que Amy Winehouse es como la que pues es la última, es la que siento más cercana, es probablemente la única que vi pues o sea, en la vida real, pues, de verla en la tele y cosas así, porque pues Claro. cuando Kurt Cobain murió yo tenía 3 años, entonces no es como que lo haya visto en su momento. Ujú. Y que además pude como tal vez inconscientemente sí ver ese proceso de degradación, ¿no? Porque además era la mera época de MTV o de programas en, no sé, en E! Entertainment o de noticias, entonces sí era como, o sea, como ver a este artista destruyéndose frente a nosotros de una manera continuada y me acuerdo del día en que se anunció que murió, ¿no? Entonces creo que es en parte por esa cercanía, pero también porque su música me encanta. O sea, Sí, realmente aunque hizo muy poca música, es música que me gusta muchísimo y que sí escucho y disfruto, ¿no? Porque, por ejemplo, con Nirvana, pues yo no conecto mucho, entonces no escucho Nirvana, ¿no? Entonces creo que sería totalmente Amy Winehouse y Janis Joplin. Creo que las mujeres, irónicamente, porque Janis Joplin también es una artista que disfruto muchísimo su música y que he visto los videos de sus conciertos y sí me da como FOMO no haber podido estar ahí porque pues, eran sí. una locura. Entonces creo que ellas dos, justo, son las con las que más
las que sigo escuchando su música, ¿no? O sea, que sigo escuchando la música y que la recuerdo y que sí siento un poco como ese dolor de te nos fuiste muy pronto, ¿no? Sí. Perfecto, pues ya cerramos, se nos fue el super tiempo. Ya solo me quedaría preguntarte qué se está cocinando en el horno de la creación literaria, ¿no? O guionística, no lo sé. O sea, la idea es pensar que cuando nos reencontremos, las puertas de Relatos a Granel están bien abiertas. Pues, ¿cuál va a ser el pretexto para que nos reencontremos a platicar y pues nos acordemos de esta charla que tuvimos el día de hoy? Sí, pues ya estoy en proceso de escribir otra novela. Entonces, digo, ya le estoy escribiendo. Digo, va en fases muy tempranas, pero sí, justo no quería desaprovechar como el rush que da el hecho de ya haber podido publicar una. Entonces, como que sí, ya estamos en eso. Ojalá sí sea un gran pretexto en el futuro para volver a platicar. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte saludo y abrazos virtuales. Y pues muchas Igualmente, gracias a muchas ustedes también. gracias. Muchas gracias a ustedes también que se conectaron por acá. Si se quedaron porque no lo han leído, pues corran a la librería. Y si se quedaron porque ya lo leyeron y también lo disfrutaron, pues dejen acá en los comentarios cuál fue su pasaje favorito del libro. Nos Gracias. vemos. Bye Chao, bye. chao.